Nunca olvidaré el sonido del teléfono aquella noche. Era mi madre. Y con solo escuchar su voz, supe que nada bueno vendría después. Yo había cruzado la frontera hacía poco más de un año. Como tantos otros, venía con la ilusión de trabajar duro, mandar dinero a casa y darles a mis padres y hermanos la vida que yo nunca pude tener en mi país. La promesa era simple. Yo me sacrificaba aquí, ellos vivían mejor allá. Y al principio lo logré. Trabajaba en construcción, bajo el sol ardiente, jornadas de 10, 12, a veces 14 horas. Dormía en un colchón en el suelo, compartiendo un pequeño apartamento con otros 6 muchachos. Vivíamos como hormigas, apretados, pero cada semana yo cumplía. Enviaba mis remesas puntualmente. Mi madre estaba orgullosa. Al menos, eso creía yo. Pero todo cambió en julio. Ese mes, la empresa donde trabajaba cerró una obra repentinamente. Un retraso en los pagos, una cadena de problemas que me dejaron sin trabajo durante 3 semanas. 3 semanas en las que apenas conseguí dinero para pagar el alquiler, comer arroz con frijoles y sobrevivir. No había forma de mandar nada a casa. Cuando llamé a mi madre para explicarle, lo hice con un nudo en la garganta. Mamá, este mes no voy a poder mandarte dinero. Estoy sin trabajo, pero estoy buscando. Te prometo que el próximo mes me recupero. Hubo un silencio. Largo, incómodo. Luego, su voz fría. ¿Cómo que no vas a mandar? ¿Y nosotros qué? ¿Tú crees que aquí no necesitamos comer? ¿Para qué te fuiste entonces? Intenté razonar con ella, pero fue como hablar con una pared. Mi madre no quería escuchar mis dificultades, solo le importaba el dinero. Aquella llamada terminó con gritos y reproches. Yo me quedé sentado, mirando el teléfono, con lágrimas que no podía controlar. Era la primera vez que me sentía culpable por algo que no estaba en mis manos. Lo que no sabía, lo que nunca imaginé, es que mi madre iba a dar un paso que cambiaría mi vida para siempre. Pasaron unos días, y una mañana, cuando estaba saliendo para una entrevista de trabajo, escuché los golpes en la puerta. Inmigración, abra la puerta. El corazón se me detuvo. Miré a mis compañeros de cuarto, todos se pusieron pálidos. Corrí a la ventana, pero ya había patrullas en la calle. No había salida. Me esposaron frente a todos, como si fuera un criminal peligroso. Yo no entendía nada. Gritaba. Yo no hice nada. Yo trabajo. Yo no soy delincuente. Pero ellos tenían mi nombre, mi dirección exacta. Era como si alguien hubiera hecho la denuncia directamente. Esa noche, encerrado en una celda fría, comprendí la verdad. Un amigo del barrio me llamó en secreto, y con voz temblorosa me dijo: «Hermano, tienes que saberlo. Fue tu mamá. Ella fue la que llamó». No lo podía creer. Pensé que era una broma cruel, pero no lo era. Mi propia madre había entregado mi información a inmigración. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir. La pregunta me devoraba por dentro. ¿Por qué mi madre haría algo así? Yo había dado todo lo que tenía por ella. Y lo único que fallé fue un mes, un solo mes. Las palabras de ella me taladraban la cabeza. ¿Para qué te fuiste entonces? Era como si para ella yo no fuera un hijo, sino una billetera. En el centro de detención, conocí a muchos que habían sido traicionados, por coyotes, por patrones, por amigos. Pero casi nadie podía decir que fue su propia madre. Cuando lo contaba, algunos no me creían, otros me miraban con lástima. Un muchacho de Honduras me dijo: «Mira, hermano, la traición que duele más es la que viene de la sangre. Pero eso también te hace más fuerte». Yo quería creerle, pero en ese momento lo único que sentía era rabia. Las audiencias comenzaron. Mi abogado asignado apenas hablaba conmigo. Todo parecía perdido. Pero entonces, una idea empezó a crecer en mi cabeza. Una idea peligrosa, pero quizás la única salida. Porque entendí algo. Si mi madre fue capaz de entregarme una vez, no iba a detenerse. Aunque me deportaran y regresara a casa, no tendría refugio allí. Ella me vería solo como un fracasado, una carga. Entonces, en una noche oscura, sentado en el catre de metal, decidí, no iba a regresar. No iba a darle el gusto de verme derrotado. Haría lo que fuera necesario para quedarme. Aunque eso significara traicionar yo también algo dentro de mí. Y aquí empieza la parte más difícil de contar. Porque lo que hice después, lo que decidí arriesgar,
Cambió mi destino para siempre. Si quieres saber qué pasó conmigo después de esa decisión, no te pierdas, quédate hasta el final. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Dicen que uno conoce su verdadero carácter cuando se ve acorralado. Y yo, dentro de esas paredes grises, rodeado de hombres que lloraban por sus hijos y de otros que rezaban con los ojos cerrados, me descubrí a mí mismo tomando una decisión que nunca pensé que sería capaz de tomar. No iba a rendirme. No iba a volver derrotado. Si mi madre me había vendido a inmigración por no mandar dinero un mes, yo no iba a darle el placer de verme regresar con las manos vacías, convertido en la vergüenza de la familia. Esa noche, tumbado en el catre metálico, juré que haría lo imposible por quedarme. Aunque para eso tuviera que mentir. Aunque tuviera que enterrar mi dignidad. En el centro de detención circulaban rumores, siempre en voz baja. Decían que algunos lograban quedarse si pedían asilo. Historias de violencia, persecuciones, amenazas. Yo sabía que, en mi caso, no era tan sencillo. Venía de un país pobre, sí, pero no tenía pruebas de persecución política o amenazas de muerte. Solo tenía pobreza, y eso nunca bastaba ante un juez. Pero había escuchado a un salvadoreño contar cómo había inventado detalles, cómo había exagerado situaciones hasta convertirlas en un caso creíble. Él estaba en proceso de apelación y tenía esperanzas de quedarse. Fue entonces cuando una semilla oscura germinó dentro de mí. ¿Y si yo hacía lo mismo? ¿Y si inventaba una historia? No me enorgullezco de lo que decidí, pero lo hice. Comencé a planear mi relato, a construirlo ladrillo por ladrillo, como si levantara una casa. Mientras armaba en mi mente esa versión alternativa de mi vida, recibí una llamada. Era mi madre. No quería contestar. Una parte de mí quería dejar que el teléfono sonara hasta que el guardia colgara. Pero la curiosidad pudo más. «¿Aló?», dije con la voz seca. «Hijo». Su tono era diferente. No sonaba enojada, ni exigente. Sonaba casi preocupada. «Ahora sí te acuerdas que soy tu hijo». Escupí la frase con rabia contenida. Hubo un silencio. Luego ella respondió. «Lo hice por tu bien». Esas palabras me encendieron como gasolina al fuego. ¿Por mi bien? Por mi bien me entregaste. ¿Para qué? ¿Para que me deporten como un perro y tú quedes bien con los vecinos, diciendo que tu hijo el valiente regresó derrotado? Ella respiró hondo. Yo necesitaba el dinero, hijo. Tus hermanos también. No entendiste la presión que hay aquí. Yo pensé que si regresabas, trabajarías cerca y podrías ayudarnos más. Quedé en silencio. No porque me convenciera, sino porque esa confesión era la prueba final. Mi madre no me veía como persona, sino como una fuente de ingresos. Esa llamada fue el empujón que me faltaba para aferrarme aún más a mi decisión. Yo no iba a regresar. No para ella. No para nadie. Los días siguientes los pasé practicando mi historia frente al espejo metálico del baño del centro de detención. Me inventé un enemigo. Me inventé una persecución. Me inventé una huida desesperada que jamás había ocurrido. Cada detalle debía sonar real, porque sabía que los jueces eran expertos en detectar mentiras. Mi corazón se partía en pedazos mientras repetía frases falsas como si fueran recuerdos. Me dolía ensuciar la memoria de mi infancia para convertirla en un escenario de terror que nunca viví. Pero al mismo tiempo, una voz interna me decía, «Es sobrevivir o morir». Y elegí sobrevivir. Llegó el día. Me sentaron frente a la jueza, con el intérprete a un lado. Mi abogado me había dicho que sería difícil, pero yo tenía que parecer genuino. Tenía que llorar si era necesario. Y lo hice. Hablé de amenazas, de extorsiones, de un miedo constante que me obligó a huir. Inventé conversaciones, inventé nombres. Y cuando las lágrimas brotaron de mis ojos, no sé si eran parte de la actuación o el dolor real de sentirme un traidor a mi propia verdad. La jueza me miró fijamente. Hizo varias preguntas, repitió otras de forma distinta, buscando inconsistencias. Yo respondí con la seguridad de quien sabe que no tiene otra salida. Al final, ella dijo que mi caso requería más revisión, que no podía decidir de inmediato. Pero vi algo en sus ojos, no me había desmentido, no me había descubierto. Había sembrado la duda suficiente. Meses pasaron en ese centro. Algunos compañeros fueron deportados, otros lograron salir bajo fianza.
Yo seguía atrapado, pero con una esperanza tenue de que mi historia funcionara. Cada noche, antes de dormir, pensaba en mi madre, en cómo ella seguía en mi país, esperando quizás una llamada de victoria o de derrota. Y me preguntaba, ¿qué pasará el día que le diga que me quedé, que sobreviví pese a su traición? ¿Será capaz de alegrarse? ¿O me odiará aún más porque no volví para seguir enviando dinero? Una madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, un hondureño de la celda vecina me dijo, «Mira, vos tenés que decidir algo. Si te quedás aquí, tenés que cortar con el pasado. La familia que te traiciona no es familia». Me quedé pensando en esas palabras. ¿Por qué? Aunque dolieran, tenían verdad. Y ahí surgió mi dilema. ¿Qué haría si lograba quedarme? ¿Seguiría mandándole dinero a mi madre, como si nada hubiera pasado? ¿O rompería con ella para siempre? No tenía respuesta. Lo único que sabía era que debía salir primero. Lo demás, lo decidiría después. Un día cualquiera, me llamaron a la oficina del abogado. Yo iba con el estómago encogido, esperando lo peor. Pero él me miró con una sonrisa leve y me dijo, «Tienes una oportunidad. Tu caso no fue rechazado. De hecho, hay posibilidades de que te den un permiso temporal mientras se resuelve». No lo podía creer. Era como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad en la que vivía. Pero esa alegría vino acompañada de un miedo enorme. Si salía, tendría que empezar de cero, sin papeles, sin trabajo, con la sombra de inmigración sobre mí. Y, sobre todo, tendría que cargar con el peso de haber llegado hasta ahí gracias a una mentira. Cuando finalmente me liberaron con ese permiso temporal, el sol me cegó. Respirar el aire libre fue como volver a nacer. Pero afuera no había aplausos ni abrazos. Afuera me esperaba la soledad. Ningún familiar, ningún amigo me recogió. Caminé hasta la estación más cercana con una bolsa de plástico en la mano, conteniendo mis pocas pertenencias. En mi mente resonaba una frase. «Lo lograste. ¿Pero a qué costo?» Esa misma noche, desde un teléfono prestado, decidí llamar a mi madre una última vez. No sabía si lo hacía por necesidad de cerrar un ciclo o por un instinto extraño de buscar su voz. Ella contestó rápido. «¿Ya te deportaron?», preguntó sin siquiera saludar. Sentí un vacío en el pecho. «No, mamá», dije con calma. «No me deportaron. Estoy afuera. Voy a pelear para quedarme». Hubo un silencio largo. Después, su voz se endureció. «Entonces más vale que empieces a mandar dinero de nuevo». Esa frase fue la estocada final. Comprendí que no había amor en sus palabras, solo exigencia. Y ahí, en ese instante, decidí cortar. Decidí que mi futuro no podía depender de una madre que me había entregado a las autoridades como si fuera un objeto defectuoso. Colgué sin decir adiós. Y no volví a marcar su número. Lo que vino después fue aún más duro, pero también más liberador. Porque, aunque doliera, había roto las cadenas invisibles que me ataban a la traición más grande de mi vida. Pero lo que nunca imaginé, es que meses más tarde, alguien más de mi familia también me traicionaría. Y esa segunda puñalada fue todavía más inesperada. Ahora, contaré cómo la traición no vino solo de mi madre, sino también de alguien más en quien yo confiaba ciegamente. Suscribirte al canal y dejar tu like. Cuando uno cree que ya ha recibido el peor golpe de su vida, el destino siempre encuentra la manera de demostrar que todavía puede doler más. Yo pensaba que la traición de mi madre era el límite, que nada podría superar el dolor de ser entregado a inmigración por la misma persona que me trajo al mundo. Pero estaba equivocado. El destino me tenía reservada otra puñalada, y esta vez venía de alguien en quien había confiado ciegamente. Después de salir del centro de detención con el permiso temporal, comencé a reconstruir mi vida desde cero. No tenía un lugar fijo donde vivir, dormía en sofás prestados o en habitaciones compartidas con otros inmigrantes que apenas conocía. Lo único que me mantenía en pie era la determinación de demostrarme a mí mismo que no había sobrevivido a todo aquello para nada. Conseguí trabajo en un restaurante lavando platos. El turno era largo, las manos se me arrugaban por el agua caliente y el olor a grasa se impregnaba en mi piel, pero era un empleo estable. Al final de la semana podía contar con un cheque, aunque fuera pequeño. Esa primera paga la guardé en el bolsillo con un orgullo silencioso, como si fuera un trofeo. No era mucho, pero era mío,
ganado con mis propias manos en un país que me quería fuera. Fue en ese tiempo que me acerqué más a mi primo Oscar, que vivía en la misma ciudad. Él había llegado algunos años antes, y ya conocía las calles, los trabajos, la gente. Cuando supo de mi situación, me ofreció ayuda. «Mira, vos no estás solo», me dijo una tarde mientras compartíamos una cerveza en su pequeño apartamento. «Yo sé lo que es llegar sin nada. Si necesitas quedarte aquí algunos días, podés hacerlo». Yo lo miré con un agradecimiento que casi me hacía llorar. Después de sentir la puñalada de mi madre, escuchar esas palabras fue como un bálsamo. Pensé que, al fin, alguien de mi familia estaba de mi lado. Pasaron las semanas, y empecé a confiar en Oscar como en un hermano. Él me acompañaba a entrevistas, me presentaba a gente que podía darme trabajo, incluso me aconsejaba sobre cómo manejar los pocos ahorros que iba reuniendo. Su apoyo me hizo creer que, quizás, la familia no siempre traiciona. Que todavía podía haber un lazo verdadero en medio de tanto dolor. Una noche, después del trabajo, llegué al apartamento cansado, y Oscar me esperaba en la sala. «Primo, necesito pedirte un favor», me dijo con seriedad. Me senté a su lado, dispuesto a escucharlo. «Vos sabes que aquí la vida es dura. Yo estoy en un problema con el carro. Debo dinero, y si no pago esta semana me lo quitan. Y sin carro, no puedo trabajar». Lo miré en silencio. «Yo sé que vos apenas estás empezando, pero cualquier ayuda que puedas darme, te lo voy a devolver, te lo prometo». Sentí el corazón apretarse. Yo tenía apenas unos pocos cientos de dólares ahorrados, pero ver a mi primo, que me había tendido la mano, en problemas, me hizo decidir rápido. «Está bien, Oscar. Te presto lo que tengo». Esa noche le entregué mis ahorros, confiando en su palabra. Pasaron los días, luego las semanas. Cada vez que le preguntaba por el dinero, me decía: «No te preocupes, primo. Te lo devuelvo pronto». Yo lo creía. Tenía que creerlo. Pero una tarde, al llegar al apartamento, me encontré con la sorpresa más amarga. La puerta estaba cerrada con un nuevo candado. Toqué, llamé, insistí. Nadie respondió. Cuando finalmente un vecino me abrió, me dio la noticia. «Tu primo se fue hace 2 días. Se mudó. No dejó dirección». Sentí que el suelo se me hundía bajo los pies. Corrí a llamar a su número, pero estaba apagado. Intenté contactar a conocidos, pero nadie sabía nada. Oscar había desaparecido, llevándose no solo mis ahorros, sino también mi confianza. Me senté en la acera frente al edificio con la cabeza entre las manos. No podía creerlo. Después de todo lo que había vivido, después de la traición de mi madre, había vuelto a caer en el mismo error, confiar en alguien de mi sangre. Ese día comprendí que las traiciones más dolorosas no son las de los extraños, porque de ellos uno no espera nada. Son las de los que llevan tu mismo apellido, los que comparten tus recuerdos, los que se supone que deberían cuidarte. Me quedé sin dinero, sin lugar donde vivir, y con una herida nueva en el corazón. Pasé noches durmiendo en estaciones de autobuses, en bancos de parques, con el miedo constante de que la policía me detuviera por no tener un domicilio fijo. El frío me calaba los huesos, y a veces el hambre era tan fuerte que me hacía temblar. En medio de esa miseria, me repetía a mí mismo que no iba a rendirme. No podía volver a mi país, no podía aceptar que todo había sido en vano. Pero cada día era una lucha contra la desesperanza. Un compañero del restaurante, al verme en esa situación, me ofreció un rincón en su pequeño cuarto alquilado. Era un hombre guatemalteco, casi desconocido para mí, pero su gesto me devolvió algo de fe en la humanidad. Me dijo: «No todos somos como tu primo. Quédate aquí mientras te levantas otra vez». Esa frase me golpeó fuerte. ¿Cómo era posible que un extraño me mostrara más lealtad que mi propia familia? Los meses siguientes fueron de trabajo duro. Acepté turnos dobles, ahorré cada dólar, y aprendí a no confiar en nadie fácilmente. Pero, aunque intentaba endurecerme, en el fondo seguía cargando una herida abierta. La de mi madre, que me entregó. La de mi primo, que me robó. Y todavía no sabía que la vida me pondría una prueba más, una situación que me obligaría a tomar una decisión definitiva sobre mi familia y sobre quién quería ser realmente en este país. Porque poco después, cuando ya creía que estaba logrando estabilidad, recibí una llamada inesperada de mi hermana menor desde mi país.
Y esa llamada lo cambió todo. En la próxima parte contaré cómo esa llamada de mi hermana me puso frente a una decisión que podía redimir o destruir lo poco que había logrado construir. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Yo había jurado no volver a marcar el número de mi madre. Después de colgarle aquella última vez, cuando me exigió dinero en lugar de preguntarme si estaba bien, decidí que para mí ella estaba muerta. Era un dolor difícil de describir, como arrancarse un pedazo del corazón, pero era la única forma de seguir adelante. Por eso, cuando un día mi teléfono sonó con una llamada de mi país, sentí un escalofrío. El número era desconocido, pero sabía que era de allá. Dudé en contestar. Parte de mí quería ignorarla, pero otra parte, más débil, necesitaba escuchar una voz de casa. Al final respondí. «¿Aló?», dije con cautela. «Hermano». Era la voz de mi hermana menor, Lucía. Al oírla, las lágrimas se me agolparon en los ojos. Ella siempre había sido la inocente, la que nunca se metía en los pleitos de la familia. Recordaba su sonrisa cuando yo partí, diciéndome que me cuidara. Lucía. Apenas pude pronunciar su nombre. «Hermano, tenía que llamarte. No sé si mamá te ha dicho algo, pero aquí las cosas están mal. Muy mal». Me quedé en silencio. No sabía qué responder. «Mamá se enfermó», continuó ella. «No quiere decirlo, pero está mal de los pulmones. Apenas puede trabajar en el mercado. Y yo estoy sola con ella. No tenemos suficiente dinero ni para las medicinas». Sentí un torbellino dentro de mí. Era como si una parte de mi corazón, el que había intentado endurecer, se ablandara de golpe. Quise preguntar cómo estaba exactamente, qué decía el médico, pero al mismo tiempo la rabia me quemaba por dentro. «Lucía, tú sabes lo que ella me hizo», le dije con voz quebrada. Me entregó a inmigración. Me trató como si yo fuera un cajero automático. Mi hermana suspiró al otro lado de la línea. «Lo sé, hermano. Lo sé. No la defiendo. Lo que hizo estuvo mal, y yo misma se lo dije. Pero al final, sigue siendo nuestra madre. Y yo estoy aquí, viéndola apagarse poco a poco. No te llamo para que le perdones. Te llamo porque necesito ayuda. Porque no puedo sola». Me quedé mudo. ¿Qué debía hacer? Había jurado no volver a enviar dinero, no volver a ser esclavo de las exigencias de mi madre. Pero ahora no era ella quien lo pedía. Era Lucía, mi hermana menor, la única que jamás me había traicionado. Colgué esa llamada con el corazón en un nudo. Esa noche no dormí. En mi mente se libraba una guerra. El orgullo contra el amor, la rabia contra la compasión. Al día siguiente, en el trabajo, no podía concentrarme. Mientras lavaba platos, veía reflejada en la espuma la imagen de mi hermana llorando, pidiendo ayuda. Una y otra vez me repetía: «No lo hagas, no caigas otra vez, no mandes dinero». Pero luego pensaba: ¿y si de verdad está enferma? ¿Y si mañana muere y nunca pude hacer nada? Esa duda me estaba consumiendo. Pasaron 2 semanas antes de volver a llamar. Mi hermana contestó con la voz cansada: «Hermano, mamá está peor. Apenas respira. Yo no sé qué hacer». No lo soporté más. Ese día envié dinero. No mucho, lo que había logrado ahorrar, pero suficiente para comprar medicinas y comida. Le pedí a Lucía que no se lo dijera a mi madre, que dijera que era de ella misma, que lo consiguió prestado. Pensé que así podría engañarme, como si no estuviera cayendo en el mismo patrón de siempre. Pero me equivoqué. Una semana después, recibí un mensaje en el teléfono. Era de mi madre. No decía gracias, no preguntaba cómo estaba yo. Solo decía: «Manda más. Esto no alcanza». Sentí una furia indescriptible. Le había pedido a mi hermana que guardara el secreto, pero estaba claro que mamá se había enterado. Y volvía a tratarme igual, como a un proveedor, no como a un hijo. Esa noche llamé a Lucía. «Te dije que no le contaras», le reclamé. Ella lloraba al otro lado. «Perdón, hermano, no pude». Cuando le di las medicinas, me preguntó de dónde salió el dinero. Yo, no sé mentirle. Al final se lo confesé. Me quedé callado. Parte de mí quería gritarle, pero no podía. Ella era demasiado noble. Lucía trató de calmarme. «Entiendo tu enojo, pero te juro que lo hice solo porque no podía ocultarlo más. Hermano,
Yo te agradezco de corazón lo que enviaste. Mamá está mejorando. Si tú no lo hubieras hecho, no sé qué habría pasado. Colgué la llamada con sentimientos encontrados. Estaba ayudando a mi hermana. Sí, pero al mismo tiempo estaba cayendo otra vez en la trampa de mi madre. Los días pasaron, y aunque traté de concentrarme en mi trabajo, cada vez que ahorraba un poco, sentía la presión invisible de que ese dinero no era mío, que debía mandarlo a mi país. Era como vivir con cadenas, aunque estuviera libre. Hasta que un día ocurrió lo impensable. Regresaba de mi turno cuando encontré en la puerta de mi cuarto alquilado un sobre. Dentro había una carta. Era de mi madre. No sé cómo consiguió la dirección, quizá a través de Lucía o de algún familiar. La carta decía, con su letra firme: si realmente fueras mi hijo, estarías aquí cuidándome, no allá haciendo tu vida. Yo nunca te pedí que te fueras. Tú decidiste. Y ahora que estoy enferma, lo menos que puedes hacer es mandarme dinero todos los meses. Si no, no quiero saber nada de ti. Me temblaron las manos al leer esas palabras. Fue como revivir todo el dolor de antes. Pero al mismo tiempo, algo en mí cambió. Ya no lloré. No sentí culpa. Sentí rabia. Sí, pero también una claridad fría. Esa carta fue la confirmación de que mi madre nunca me vería como un hijo. Para ella yo era una deuda con patas, una obligación, un sacrificio que nunca sería suficiente. Esa noche, sentado en la cama, miré fijamente la carta hasta que las letras parecían arder. Y en ese momento tomé una decisión definitiva. No volvería a mandar dinero. Ni un dólar más. Pero lo más duro fue pensar en Lucía. ¿Qué pasaría con ella si yo cortaba el apoyo? ¿Estaría condenándola a cargar sola con todo? Ese dilema me partía el alma. Porque amaba a mi hermana, y no quería fallarle. Pero tampoco podía seguir viviendo atado a la manipulación de mi madre. Fue entonces cuando pensé en algo que nunca antes se me había ocurrido: traer a Lucía conmigo. Sacarla de allá, darle una oportunidad de empezar aquí. La idea era una locura. No tenía los recursos, ni los contactos, ni los papeles para hacer algo así legalmente. Pero cada vez que pensaba en el futuro, solo podía imaginar dos caminos: o seguía enviando dinero hasta que me destruyera, o rompía de raíz y me llevaba a mi hermana. Esa noche la llamé y le dije: Lucía, escucha bien. Yo no puedo seguir enviando dinero. No puedo seguir alimentando esta relación con mamá. Pero no quiero abandonarte. Quiero que pienses en venir aquí conmigo. Del otro lado hubo un silencio largo, y luego su voz temblorosa. ¿De verdad lo dices, hermano? Sí. Si logro reunir lo suficiente, te ayudaré a cruzar. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo haré. Ella empezó a llorar. Yo también lo he pensado, pero me da miedo. No quiero dejarla sola. No la vas a dejar sola, Lucía. Ella eligió cómo tratarme. Y tú sabes que para ella nunca será suficiente lo que hagamos. No quiero que termines como yo, esclava de su culpa. Esa fue la primera vez en meses que sentí un propósito real. Ya no se trataba de sobrevivir por mí, sino de salvar a mi hermana de la misma trampa que me había destruido a mí. Lo que no sabía era que esa decisión me iba a meter en un camino oscuro, lleno de riesgos, engaños y nuevas traiciones. Porque ayudar a alguien a cruzar nunca es sencillo, y siempre hay quienes se aprovechan del dolor ajeno. Y así comenzó mi plan más arriesgado. En la parte final contaré cómo intenté traer a mi hermana, y las consecuencias de esa decisión que marcaron mi vida para siempre. El día que decidí que intentaría traer a Lucía conmigo fue también el día en que comencé a vivir con miedo constante. No era un miedo cualquiera, era una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que la idea era casi imposible, que no tenía los recursos ni la seguridad, pero cada noche al cerrar los ojos solo pensaba en ella, en mi hermana menor atrapada en la misma red de manipulación y sacrificio que yo había vivido. Durante meses trabajé sin descanso. Acepté turnos dobles en el restaurante, limpié oficinas de madrugada, cargué cajas en un almacén los fines de semana. Cada dólar lo guardaba con el mismo cuidado con que un mendigo guarda un pedazo de pan. Mientras mis compañeros gastaban en ropa o en cerveza para olvidar la nostalgia, yo guardaba y guardaba. La idea era reunir suficiente para pagar a alguien que pudiera ayudar a Lucía a cruzar. Todos me habían advertido que era un camino peligroso, que los coyotes engañaban, que había historias de personas abandonadas en el desierto.
Pero yo no veía otra salida. Cuando reuní lo que parecía suficiente, contacté a un hombre recomendado por un conocido. Su voz era áspera por teléfono. Si quieres que tu hermana llegue, tiene que ser rápido. Los precios suben cada mes. Yo me encargo de todo. Me temblaban las manos mientras hablaba con él. No tenía otra opción. Confiar en un desconocido era una locura, pero no hacerlo era condenar a Lucía a quedarse. Lucía lloró cuando le conté el plan. Hermano, ¿y si no lo logro? ¿Y si me muero en el camino? Entonces morirás intentando ser libre, le respondí con un nudo en la garganta. No quiero que tu vida sea una cárcel de deudas y reproches como la mía. El día que ella partió, yo no dormí. Pasé la noche sentado en la cama, mirando fijamente el teléfono, esperando noticias. Cada minuto era una eternidad. Imaginaba lo peor, que la abandonaran, que cayera en manos equivocadas, que la detuviera la migra. Los primeros días recibí mensajes de ella, cortos, apresurados, confirmando que seguía en camino. Pero luego, el silencio. 3 días sin saber nada. 3 noches sin dormir. Me consumía la desesperación. Llamé al hombre que organizaba el cruce, pero no contestaba. En mi mente se repetía la misma pesadilla. Verla perdida en el desierto, llamándome por ayuda y yo sin poder hacer nada. Hasta que una madrugada, sonó mi teléfono. Era ella. Hermano, estoy aquí. Estoy del otro lado. Las lágrimas me corrieron por la cara sin poder controlarlas. Ella había logrado cruzar. Estaba exhausta, asustada, pero viva. Nos reunimos días después. Cuando la vi, corrí a abrazarla como si fuera la última persona en la tierra. Ella lloraba, yo también. Fue el abrazo más sincero que he dado en toda mi vida. Pero la alegría duró poco. No tardamos en descubrir que el hombre que prometió ayudarla había exigido más dinero de lo acordado. Ella estaba a salvo. Sí, pero ahora yo debía otra deuda. Una nueva cadena. Trabajé aún más. Lucía también consiguió empleo limpiando casas. Juntos empezamos a construir una vida. Por primera vez desde que salí de mi país, sentí que no estaba solo. Tenía a mi hermana conmigo, y eso me daba fuerzas para todo. Lo difícil fue manejar el tema de mi madre. Ella, al enterarse de que Lucía estaba conmigo, explotó de furia. Nos llamó desagradecidos, egoístas, mal hijos. Nos maldijo una y otra vez por abandonarla. Esa fue la última vez que hablé con ella. Colgué el teléfono y no volví a contestar sus llamadas. Lucía también se distanció. Fue doloroso, pero necesario. A veces, cortar con la sangre es la única manera de salvarse. Hoy, mientras cuento mi historia, pienso en todo lo que viví. El miedo de ser detenido. El dolor de la traición de mi madre, la desilusión de mi primo, la angustia de ver a mi hermana cruzar la frontera. Y aunque cada cicatriz sigue ahí, también aprendí algo. La familia no siempre es la que te da la vida. La familia es la que se queda contigo cuando todo se derrumba. Yo encontré esa familia en mi hermana, y también en algunos amigos que, sin compartir mi apellido, me tendieron la mano en mis peores momentos. Mi madre me entregó. Sí. Me traicionó por dinero. Pero su traición me enseñó a valorar la lealtad verdadera. Y aunque a veces me duele no tener madre, al menos tengo paz. Paz de haber elegido mi propio camino. No sé qué pasará mañana. Tal vez la migra vuelva a buscarme. Tal vez nunca consiga papeles. Tal vez el sacrificio no termine. Pero ahora sé que no estoy solo. Y que, por más duro que sea, nunca volveré a entregar mi dignidad por las exigencias de alguien que solo me veía como una billetera. Esa es mi historia. Una historia de dolor, de traiciones, pero también de decisiones que me hicieron más fuerte. Y si algo quiero dejar como mensaje es esto. A veces, para sobrevivir, hay que tener el valor de cortar incluso con quienes nos dieron la vida. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias.